Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Jessica Denis y tengo el honor de presentar estas jornadas tecnológicas sobre ciberseguridad. Antes que nada, quiero darles la bienvenida desde el lugar donde nos encontramos, que es el Instituto de Educación Secundaria Arucas Domingo Rivero, al que agradecemos encarecidamente que nos haya cedido sus instalaciones para poder desarrollar estas jornadas que están patrocinadas por el Cabildo de Gran Canaria y que además están organizadas por la Asociación Canarias Habla. Unas jornadas de los más útiles porque van dirigidas a estudiantes, pero también a profesionales, también a particulares, a empresas, a la ciudadanía en general, para así conocer un poquito más acerca de las redes sociales y también sobre la ciberseguridad. Podemos ver a través de estas ponencias las posibilidades que nos ofrecen, también la mejor manera de gestionarlas, cómo sacarles el máximo partido, pero algo muy importante es saber cómo manejarlas de la forma más segura. Hoy vamos a comenzar esta primera ponencia donde vamos a ahondar en la protección de datos y para ello cuento con la compañía de Jorge Fernández. Muy buenas, Jorge. Buenos días. Auditor de privacidad de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y del Reglamento General de Protección de Datos, más conocidas como LOPD. Además, es responsable de Auditoría Overdata Consulting. Jorge Fernández, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, gracias al Instituto por tener esta inquietud de poder enseñaros y por lo menos demostraros cuál es la situación actual que hay con todo el uso de Internet y demás. Creo que es interesante, Jorge, si antes de comenzar a profundizar en materia, que nos cuentes en qué consiste su trabajo, su profesión. Vale. Todo lo que os han comentado los compañeros anteriormente, hay que realizar una serie de protocolos y para realizar esta serie de protocolos se aprueba una ley. Una ley en la cual nos exige realizar ciertas cuestiones, principalmente para empresas, profesionales y entidades públicas, para que evidentemente ellos sepan cómo tratar todos nuestros datos acordes con las necesidades para el uso de las mismas. Nuestra empresa lo que hace es que ayuda a entidades públicas y privadas a realizar toda la protocolización necesaria para cumplir, como dice la compañera, con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento Europeo de Privacidad. Esto principalmente está enfocado hacia, como he dicho anteriormente, hacia empresas y entidades públicas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer principalmente, la base concreta de la ley es el artículo 18.4 de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a honor e intimidad y partiendo de esa matriz lo que hace es que deriva una serie de obligaciones y una serie de protocolos que tienen que realizar las empresas dependiendo su actividad y dependiendo el tipo de dato con el que trabaja. Por ejemplo, no es lo mismo, vamos a poner un ejemplo muy básico, no es lo mismo los datos que necesita MediaMarkt a la hora de que vayamos a comprar un producto o una gasolinera a lo que pueda ser un profesional médico o una clínica, ¿no? Dejamos una serie de datos y dependiendo del tipo de dato que dejemos hay que realizar una serie de protocolos u otros, ¿no? Vamos a empezar preguntándonos qué es la protección de datos, ¿no? Básicamente la protección de datos es que todos nosotros, por artículo 18.4 de la Constitución, tenemos unos derechos y única y exclusivamente todos los datos nuestros que tenga cualquier tipo de entidad los tiene que utilizar con unas normas, repito, y unos protocolos, ¿vale? ¿Qué son los datos personales? Datos personales es donde se nos puede identificar. Un dato personal, por ejemplo, es nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro DNI o lo que pueda ser nuestra dirección de correo electrónico o nuestra imagen, ¿vale? ¿Por qué son importantes? Pues básicamente son importantes porque mediante, vamos a llamarle esa criba, pueden hacer unos ciertos hábitos que nosotros tenemos y que evidentemente son nuestros, pertenecen a nuestra intimidad. ¿Habéis visto el vídeo? ¿Habéis visto el vídeo todos, no? ¿Qué revelación tienen los datos con mi identidad? Como habéis visto, es decir, cuando uno cuelga cualquier tipo de contenido en Internet, todo eso se queda ahí, llamémosle redes sociales, llamémosle lo que sea dentro de Internet. Y todo eso lleva una serie de pautas que, lógicamente, tenemos que respetar la intimidad de lo que pueda ser
nuestro compañero a la hora de utilizar esa serie de datos. En Internet, evidentemente, nada, en la gran mayoría de las ocasiones, nada es lo que parece ser. Por consiguiente, tenemos que protegernos y ser tremendamente desconfiados. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que Internet tiene una gran memoria, ¿vale? Y ciertas cuestiones que a día de hoy podamos estar colgando en Internet, esto dentro de 10 o 15 años seguirá estando ahí y puede, pues, afectarnos, evidentemente. Evidentemente, el tema de los datos es algo que cada uno le da la importancia que considera y dependiendo en el momento. Vamos a pensar que si nos vamos, os pongo un ejemplo, a Las Arenas, ¿vale? Y nos conectamos al wifi de Las Arenas, evidentemente saben que nuestro teléfono, los teléfonos tienen algo que se llama una MAC, la MAC es la matrícula, todos los aparatos la tienen, y cuando nos conectamos a Internet nos conectamos mediante una IP. Es decir, la IP te la da el operador en 4G, 5G, cuando estamos con nuestro teléfono, o te la da el sistema de radio Wi-Fi determinado en el cual nos conectamos. ¿Para qué? Pues básicamente Las Arenas, esto es un criterio personal, nos controla para saber cuánto tiempo echamos en una zona del centro comercial, en otra zona del centro comercial, cuánto tiempo estamos en la zona alta donde está restauración, por ejemplo, o cuánto tiempo estamos en un determinado tipo de negocio que vende un determinado tipo de servicio. Más simple es, por ejemplo, Carrefour, que saben los pasillos en los que estamos, cuánto tiempo echamos. Entonces, pues claro, saben nuestros hábitos de consumo para que posteriormente nos salgan todos los anuncios que vemos cuando abrimos cualquier tipo de aplicación, que de ahí se nutren económicamente, ¿vale? Hay una pregunta que es si en nuestro móvil o portátil supone algún peligro. Como habéis visto en el vídeo, el móvil no tiene ningún peligro, ni el portátil. Somos nosotros cómo utilizamos ese móvil, ese portátil, esas imágenes, con quién las compartimos y demás. Yo, de verdad que estas sesiones me parecen tremendamente interesantes porque lo que tenemos que hacer es que vosotros sois el futuro. Vosotros sois el futuro de este país. Vais a ser empresarios, vais a ser trabajadores y estamos en una era absolutamente tecnológica, estamos en un cambio tremendo. Entonces, pues bueno, hay que informaros, educaros, explicaros cuáles son los problemas. Es decir, compartir ciertas cuestiones puede ocasionarnos un serio peligro. Si tenemos cualquier tipo de duda, hay una serie de organismos a los cuales podemos solicitar información, aunque el mejor organismo al cual tenéis que solicitar la información ante cualquier tipo de duda o consulta que queráis hacer es a vuestros padres, ¿vale? Ellos son las personas que más van a proteger todo lo que vosotros podáis requerir de ellos, ¿vale? A mí me llamó la atención lo que comentas, ¿no? Al fin y al cabo no somos conscientes de lo monitorizados, por decirlo de una manera, que podemos estar. Comentaba que podemos estar en un centro comercial y activando, pues no lo sé, si con la ubicación o de qué manera, o a lo mejor acoplándonos a la wifi de un centro comercial o algo así, saben en qué zona estamos consumiendo más o menos. ¿De qué manera podemos nosotros evitar que tengamos esa... ¿Dónde están los límites? ¿De qué manera podemos evitar que nos hagan ese seguimiento? Apagando el móvil. Claro, es la única manera. Llevándolo. Evidentemente, desde que salimos de casa y nos conectamos a Internet, directa o indirectamente, estamos siendo controlados. Esta es la realidad, ¿vale? Yo, a mis hijos, les he inculcado que no se conecten a ningún wifi gratuito. A ninguno. A ninguno, porque no sabes quién está detrás de ese wifi gratuito. Tengo conocidos que son verdaderos, vamos a decirlo así, aunque suene un poquito fuerte, verdaderos junkies de Internet, ¿no? Es decir, que tienen que tener Internet, tenemos que estar en tiempo real, tenemos que dar. Cada uno, yo repito, le da la información, la prioridad que quiera a su dato en un momento concreto, ¿vale? Pero ese momento concreto para ti puede ser divertido o opcional, pero para otro a lo mejor molesta, ¿no? Vamos a pensar que la privacidad
es algo tan relativo, ¿vale? Y cada uno le da importancia a sus datos dependiendo del momento y la situación en la que se encuentre, ¿vale? Yo reitero, aquí lo que tenemos que ser es ser personas normales, utilizar la lógica y no utilizar una serie de grabaciones o una serie de cuestiones para divulgar, ¿vale? Somos dueños y propietarios de nuestros datos, de nuestra imagen. Para que alguien nos grabe necesita nuestro consentimiento y nuestra autorización, excepto en ciertos casos, pues bueno, os voy a comentar uno concreto, ¿no? Hay una cadena de locales de restauración, de copas, en Las Palmas, en las cuales cuando entras automáticamente te están grabando, ¿no? Cada vez que recogen un dato, cada vez que una empresa recoge un dato, tiene que informar que recoge ese dato, ¿no? Entonces vemos los famosos cartelitos amarillos que vemos en la entrada de muchísimos negocios, en los cuales nos dicen que estamos siendo videovigilados, bueno, videograbados, vale. Estos señores, aparte de videograbar y videovigilar, comentan que todos los datos, bueno, no lo comentan, perdón, todos esos datos se graban imágenes y se graban vídeos y se suben a diferentes redes sociales o a sus propias páginas web. A lo mejor, pues seguramente están grabando a alguien que no debe estar, por un motivo que sea, o que no quiere que se le grabe. Y seguramente habrá alguien en el otro lado del canal que lo esté visualizando. Y siempre es alguien que le va a causar problemas. Yo repito, para que nos graben necesita nuestro consentimiento y nuestra autorización. Esta cuestión es denunciable, ¿vale? Es decir, esto sucede hace unos meses, ha sucedido, ¿vale? Con el tema del vídeo que os puse con el QR, es interesante que penséis en lo que puede suceder detrás de conectarse a un wifi. Ahí hay una cadena de errores, pero claro, sois adolescentes, vosotros no estáis para controlar esto, ¿no? Para eso, es decir, hay una serie de normas, hay una serie de leyes que tienen que cumplir. Como veis, las posibles consecuencias que puede tener hacer una grabación y divulgarla, esa grabación se queda ahí, esa grabación la va a tener un tercero. Esa grabación el día de mañana puede tener unas consecuencias que os las explica de manera muy sutil en el vídeo. Yo os diría que seamos conscientes, que tengamos nuestro móvil y lo utilizamos como consideremos, pero evidentemente con seriedad y con respeto y ponerse siempre en el lado de la otra persona, ¿no? Es decir, vamos a grabar un vídeo, es decir, no es lo mismo pues, sacar una foto jugando al fútbol que una foto que estemos en la playa, por el motivo que sea. Pues bueno, si queremos sacarla y ponerla en redes sociales la podemos hacer, y muchas veces desconfiad. Desconfiad siempre de lo que veáis en redes sociales, porque, como veis en el vídeo, Brad Pitt era ese pirata que robó ese dato y al cual pues, Virginia, el personaje del vídeo, le envió su vídeo íntimo, ¿no? Y que supuestamente era para Tony, su novio, pero Tony, su novio, no era Tony, sino que era el supuesto Brad Pitt pirata, ¿vale? Mucho cuidado. Ya para concluir, ¿qué intereses son legítimos y cuáles no? Los intereses legítimos, pues, vamos a ver. Los intereses legítimos son básicamente los que cuando hay una ley que nos autoriza o la utilización de esos datos cuando los recogemos, pues, sea necesario, ¿vale?, para utilizar una gestión determinada. Os pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a una agencia de viajes y sacamos un pasaje o para irnos de vacaciones, los datos se los damos a la agencia de viajes. La agencia de viajes, por motivos X, pues no tiene aerolíneas, no tiene hoteles, entonces se los cede a la cadena de hoteles de Pepe y se los cede a la aerolínea que sea. Automáticamente esos datos, la transmisión de esos datos es necesaria para la prestación de un servicio. Pero evidentemente cuando ese servicio finalice, es decir, nos vamos a ir de vacaciones, pues no sé, a Barcelona o a París, y esos datos es necesario que esa aerolínea tenga nuestros datos para controlar por diferentes leyes también antiterroristas y demás, pero es necesario básicamente para saber que es Jorge el que entra en el avión, ¿no?, con este DNI. Y el hotel, y de lo mismo para hacer la reserva. Pero cuando nos venimos de vuelta, esos datos no se pueden utilizar con ningún otro fin para poder volver a ofertarnos un viaje, una oferta, unas vacaciones y demás,
siempre y cuando nosotros no hayamos autorizado para esa cesión, ¿vale? Perdón, para esa utilización posterior con fines de publicidad, de marketing y demás, ¿vale? Fijaros cuando os deis de alta por internet en cualquier proyecto, en cualquier social, en cualquier página web, hay una serie de cliqueos, ¿vale? En los cuales, pues bueno, tenéis que leer la política de privacidad, o eso dice que no lo hace nadie, pero vale. Es decir, está la política de privacidad para saber quién está detrás de eso, para recoger ese dato, ¿no? Pero después, a su vez, para el envío de marketing, que es uno de los cambios bastante importantes que hubo con el tema de la nueva ley de protección de datos, es que tenemos que dar el cliqueo para que ellos nos puedan posteriormente enviar temas de marketing, publicidad, ofertas, promociones y demás. Si no le damos al cliqueo, no pueden realizarlo, ¿vale? Es decir, tener en cuenta a la hora de clicar, porque a veces enmascaran un poquito la pregunta y tal, y lo que no queremos es que nuestra cuenta de correo se sature con promociones, con ofertas, con tal, porque si no, pues oye, realmente el correo cuando lo abras y ves que lo que te interesa son 3 correos y tienes 45, pues oye, empiezas a perderle un poquito de interés a la apertura y la utilización de las bandejas de correo. No, eso sin duda ha sido un gran paso, que recibimos la información que realmente nos interesa. Así que, bueno, no siempre lo conseguimos, pero por lo menos ahí tenemos esa opción. Jorge Fernández, auditor de privacidad de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y del Reglamento General de Protección de Datos, más conocida como la LOPD, responsable también de auditoría Overdata Consulting. Muchísimas gracias por habernos ofrecido todos sus conocimientos en esta ponencia. Y bueno, le esperamos y le combinamos, le emplazamos hasta luego en la tertulia. Muchísimas gracias. La siguiente ponencia, en el marco de estas jornadas tecnológicas sobre ciberseguridad, entraremos en profundidad en lo que son los delitos cibernéticos y ciberdelincuencia. Y para hablarnos con más detalles sobre ello, hoy contamos con Rodrigo Melián Alonso. Bienvenido. Ingeniero técnico, ¿verdad? De telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, auditor y perito judicial tecnológico y especialista en ciberseguridad. Viendo todos los palos que tocas dentro de la profesión, ¿cuál es el rol que desempeñas en la empresa donde trabajas? Mira, pues buenos días a todas las personas que se han dado cita hoy aquí. Mi rol profesional lo desarrollo en mi despacho, tengo un despacho propio y sobre todo abarcamos 3 áreas. El área del peritaje judicial, todos estos ahora los comentaremos, todos estos delitos que se producen a través de las redes y en los equipos, sobre todo en terminales móviles, que luego comentaremos algo. Luego está la parte de auditoría, donde ayudamos a transformar digitalmente a las empresas a la vez que auditamos en seguridad tecnológica para conocer esas vulnerabilidades que pueden tener y que pueden aprovechar los ciberdelincuentes para acceder desde fuera. Y luego tenemos una parte formativa, ¿no? Nos dedicamos a formar a especialistas que van a peritar en un futuro o especialistas que se van a dedicar a lo que es ese análisis de sistemas, ese análisis de equipos, que esto cada vez viene a más y se necesita muchísima gente preparada en este ámbito. Después de contextualizar y saber cuáles son los ámbitos que abarca, ya podemos entrar en detalle acerca de en qué consisten los delitos cibernéticos y ciberdelincuencia, que al final está a la orden del día y es algo que al ciudadano de a pie y a las empresas también nos mantiene como en vilo, ¿no? Sí, al tanto, sobre todo. Sí. Y hay que tener en cuenta, para comenzar un poco qué es lo que está sucediendo, tenemos que tener en cuenta que estamos en un ecosistema digital. Este ecosistema digital es el que hace que dependamos de la tecnología cada vez más. Lo podemos ver en los últimos delitos tecnológicos que se han producido en el mismo Ministerio de Justicia. Ha habido fallos, ha habido en el SEPE también, en el Servicio de Empleo, y bueno, ya estamos viendo que no solo interesan las empresas, sino también las entidades públicas, sobre todo por la información que manejan. Esa transformación digital, que es la que estamos sumidos, bueno, todas las personas que estamos aquí, sobre todo gente tan joven, ¿no? Que son realmente nativos digitales y que seguramente si hago 2 o 3 preguntas tendrán varias redes sociales, tendrán varios correos electrónicos y luego les haré una pregunta a ver cuántos tienen la misma contraseña en el mismo sitio. Todo eso lo que hace es experimentar que estemos en un ecosistema digital complicado. A la vez que es maravilloso porque podemos realizar muchísimas cosas, es peligroso. Tenemos que saber actuar en él y tenemos que saber movernos en la red, que es una de las cosas que vamos
por lo menos comentar hoy, porque la ciberseguridad no solo se basa en empresas, se basa más bien en usuarios. Se basa en esa calidad que debemos hacer al utilizar las redes, al utilizar las nuevas tecnologías, y en ese momento, cuando pasemos al salto profesional, estaremos mejor preparados para afrontar cualquier peligro que nos pueda llegar. Para ello, y en ese ecosistema digital en el que nos movemos para irnos introduciendo en lo que son los delitos tecnológicos, hay que tener en cuenta que tenemos que tener varias competencias digitales que ustedes están desarrollando ahora mismo. Por ejemplo, he apuntado algunas como podría ser el conocimiento digital. Es ese conocimiento adquirido de herramientas tecnológicas y del uso que hacemos de ellas a la hora de desempeñar los procesos del día a día, personales y profesionales. No separen tanto lo profesional de lo personal, porque al final hacemos uso de tecnología en todo momento. Yo les podría preguntar a ustedes cuántas veces han mirado el terminal móvil hoy, cuántos mensajes han enviado, cuántas fotos han enviado o cuántas veces han interactuado con su red social. Y luego veremos cómo asegurar un poquito más las redes sociales. El trabajo en red cada vez más, y se puso de manifiesto con el COVID. El trabajo en red es una competencia digital que debemos desarrollar y trabajar. ¿Por qué? El COVID puso las vergüenzas al aire de muchas empresas que no estaban preparadas para trabajar tecnológicamente y continuar con sus procesos de trabajo, porque no sabían trabajar en red. Luego, también podemos hablar del aprendizaje continuo, que es todo lo que aprendemos continuamente. Y son, por ejemplo, no hablamos de estudios, hablamos de lo que aprenden ustedes continuamente en Internet. Seguramente ustedes cada vez que tienen que hacer una búsqueda, antiguamente íbamos a la biblioteca. Ustedes van directamente a Google. Y en Google hacen búsquedas cada vez más exhaustivas. Y si quieren buscar algo que hacer, van a YouTube. Ahora Twitch también. Hay varios donde poder elegir. Ustedes tienen muchísima información en su mano, pero esa información es sensible. Y más sensible es si nosotros ponemos información a la vista en Internet. Un poco ya nos estamos dando cuenta del ecosistema digital donde nos estamos moviendo. Y eso es en nuestro día a día. Pero a partir de ahí también tenemos que hablar de nuestra habilidad en la red como competencia digital que debemos tener. ¿Por qué? Porque nuestra habilidad en la red nos permitirá movernos mejor y ahí entran los especialistas, por ejemplo, en marketing y publicidad, que tienen que trabajar muy bien en red y saber cómo hacerse notar en la red, pero siempre de una forma legal. Se comentaba antes, en la parte del Reglamento General de Protección de Datos, los problemas que puede haber. Hacían algunas preguntas. Pues la parte del marketing digital conlleva una parte también de responsabilidad. No solo de la seguridad que tienen que poner en la información, sino también de los contenidos y comunicaciones que hacen ustedes a través de él. ¿Vale? Eso sería dentro de las competencias. ¿Y por qué le digo lo de las competencias? Fíjense que estamos entrando, hemos ido al ecosistema digital, hemos entrado en las competencias digitales que deben tener, y ahora, ¿por qué debo tener esas competencias? ¿Por qué debo trabajar esa parte de seguridad? Pues principalmente porque se producen ciberdelitos diariamente. Ahí entramos en esa parte de los delitos cibernéticos. ¿Y qué tipo de delitos cibernéticos son los más comunes? Pues el primero que les diría es el de suplantación de identidad. Suplantación de identidad que puede sufrirla una persona, un usuario o una usuaria o una empresa. Un ejemplo, una página web que duplicamos. El ciberdelincuente puede duplicar una página web y hacer llegar un enlace a usuarios o usuarias para que piquen e intercambien datos. Otra suplantación de identidad es en las redes sociales. En el momento en el que tú llegas a una red social y te quieres hacer con un perfil, puedes hacerlo imitando el perfil, robando fotos, imitando comentarios, etc. O craqueando la contraseña para entrar. Por ejemplo, a través de fuerza bruta, que son esos sistemas en los que tú golpeas hasta que adivinas la contraseña y entras en el perfil. De ahí la importancia que tienen las contraseñas, que ahora las comentaremos, y quiero darles un par de pautas para que ustedes elaboren contraseñas seguras. ¿Vale? Otro ataque que supongo que conocerán muchísimo es el phishing. El phishing es el que nos llega a través de correo electrónico. Y tiene dos vertientes, el phishing y el smishing. El phishing es el que nos llega a través de correo electrónico y puede ponernos un enlace fraudulento en el que clicamos, entramos e intercambiamos datos. Le estamos dando nuestros datos a la ciberdelincuencia. El smishing es el que nos llega a través de mensajes. A partir de mañana con el Black Friday nos van a llegar muchos mensajes. En Navidad nos van a llegar muchos SMS imitando a empresas de logística. Su paquete está preparado, su paquete está al llegar. ¿Se acuerdan uno que hubo de correos? No sé si les llegaría a ustedes. Sí. ¿Les suena ese, no? Sí. Y el del phishing es a través de la voz. Es el que engaña. Hubo uno hace poquito de Microsoft que se estuvo repitiendo muchísimo en Canarias para entrar en los equipos, ¿vale? Esa es la parte de phishing, lo que es engañarnos. Son ataques de ingeniería social. Es el arte de engañarnos.
buscan la manera de engañarnos para que cliquemos en lo que ellos quieren. Luego estaría la parte de los virus, gusanos, troyanos, y dentro de los troyanos sí me gustaría mencionar sobre todo los ransomware, que son los software de rescate, los software que nos encriptan la información, nos dejan la información de nuestro ordenador, por ejemplo, encriptado, y nos piden un dinero a través de Bitcoin. No sé si lo conocerán, pero lo habrán oído nombrar. Y si creen que pagar en Bitcoin es complicado, en el muelle había una máquina. Pueden ir a verla. Máquinas de Bitcoin para comprar, vender Bitcoin o pagar en Bitcoin. ¿Vale? Ahí lo pueden ver y pueden ver una máquina en directo. Y luego quiero nombrarles dos delitos que son más de empresa. Sería el de denegación de servicio o denegación de servicio distribuido, que son ataques que se hacen a los servidores para tirarlos abajo. Y que este ataque, por ejemplo, lo hizo Rusia a Ucrania cuando le quiso dejar los servidores inactivos para que el pueblo no pudiera acceder a la información. Son ataques donde los ciberdelincuentes atacan de múltiples sitios para tirar los servidores abajo. Y luego, más cercanos a nosotros, están los hoax, las mentiras, los bulos, los sorteos de mentiras. ¿Ustedes nunca han pensado cuando participan en un sorteo de un iPhone o de un coche, a dónde van esos datos? ¿Cuál fue el resultado del concurso? ¿Qué notario es el que vigilaba? Todos esos datos al final se venden en Internet, se venden en la Deep Web. ¿Vale? Tengan claro que si en Internet es gratis lo que nos ofrecen, es que el producto somos nosotros. Nos están pidiendo los datos e incluso si la página no tiene una mínima seguridad, como por ejemplo el protocolo SSL, que es el que aparece, o el TLS, que es el que aparece cuando hace HTTPS al empezar la página web, ya estamos entrando, si no tienes AS, en una página que podría ser fraudulenta. A lo mejor no lo es, pero podría serlo. ¿Por qué? Porque el protocolo SSL lo que crea es un túnel encriptado entre nuestra comunicación y la página. Y en el momento en el que estamos escribiendo, si un ciberdelincuente intenta ver lo que estamos escribiendo, no lo estaría viendo, porque ese protocolo nos defiende de terceros. ¿Vale? Y uno que sí quiero que tengan en cuenta, sobre todo si compran a través de Internet, si compran en Wallapop, en Milanuncios, en este tipo de historias, es el del pago por Bizum. ¿Aquí realizan ustedes pagos por Bizum o su familia? Vale, pues tengan en cuenta que se realizan estafas y hay una muy famosa como por ejemplo, imaginemos que yo vendo una bicicleta, te pones en contacto conmigo y me dices, oye, yo quiero la bicicleta, pero ahora mismo no tengo el dinero, pero tengo una reserva del dinero. De 300 euros que vale, te voy a dar 80. Yo digo, vale, perfecto, ¿me la vas a comprar? Pues hazme esa reserva y te la hago. Te la paso por Bizum. Y en vez de enviarme el dinero, lo que me pide es el dinero. Porque Bizum te permite pagar y te permite cargar el dinero. Si yo lo acepto, automáticamente le estoy dando yo a ella 80 euros. Eso es una estafa común que está habiendo en esas páginas, en esos portales de venta, para que lo tengan en cuenta y lo puedan comentar con las familias. Bueno, aparte de lo que estábamos viendo, que estaba hablando de esa seguridad que tenemos que tener en Internet, sí quiero que tengan en cuenta una serie de pautas a la hora de ustedes conectarse, sobre todo a las Wi-Fi abiertas. En la medida de lo posible, si pueden, conéctense a través de redes privadas virtuales, a través de VPN, que les dan una seguridad de ese túnel encriptado para que no vean lo que están realizando. Mucho ojo con las contraseñas. Las contraseñas es un punto crítico de entrada a nuestra información. Ustedes tienen contraseñas para entrar al correo electrónico, ustedes tienen contraseñas para entrar a su banco, ustedes tienen contraseñas para entrar en cuentas que tienen en diferentes sitios. ¿Cuántas personas de aquí tienen la misma contraseña en diferentes sitios? Yo creo que la mayor parte de la gente coincidirá, ¿no?, en que las tenemos. Bastante, ¿no? Ahora piensen, ustedes mezclan números, mayúsculas, minúsculas y símbolos. Y la longitud es de un mínimo de 8 caracteres. Pues empiecen a poner 11, 12 caracteres. ¡Wow! Se está complicando, se está adivinando más fácilmente, las metodologías están siendo más rápidas y lo que tenemos que hacer es conseguir entre 11 y 12 caracteres mezclando mayúsculas, minúsculas, números y algún símbolo. Les doy un pequeño truco. Todos tenemos alguna palabra preferida o algo que nos acordamos. Cojan esa palabra, pongan la primera mayúscula, cambien las vocales por números, por ejemplo, las A por 4 y las I por 1, pongan un guión bajo, pongan un año y al final pongan un asterisco, símbolo de interrogación, cualquier cosa. Va a ser complicado de adivinar. Y les digo el por qué, porque mientras estás golpeando para adivinar la contraseña, estás intentando adivinarla,
el mismo servidor se dará cuenta que hay muchos intentos y bloqueará el intento. O sea, que trabajen las contraseñas, tengan diferentes contraseñas en los diferentes sitios que tengan y mezclen ese tipo de símbolos. Y por favor, entre 11 o 12. Cifrar los archivos, pueden hacerlo con WinRAR o WinZip, ¿vale? Cifren los archivos, botón derecho, hay una opción de poner set password. Trabájenlo en clase, háblenlo con los profesores. Cuando tengan que cifrar archivos o carpetas, pueden hacerlo WinRAR o WinZip, algo sencillo, y que lo trabajen. ¿Cuántos de aquí tienen Gmail? ¿Un correo de Gmail? Yo creo que todos, ¿no? Porque todos tendrán WhatsApp, me imagino, y tendrán ese correo de Gmail. ¿Han trabajado con el modo confidencial de Gmail alguna vez? Vale, les animo a que trabajen con el modo confidencial de Gmail, que es simplemente enviar los correos ocultos. Están encriptados hasta que les llegue una contraseña al teléfono del receptor. Wow. Prueben a hacerlo, pueden jugar, pueden coger su móvil, vayan a redactar, busquen los 3 puntos que hay arriba a la derecha y pueden jugar con el modo confidencial. Con eso pueden ver cómo pueden encriptar el mensaje y la persona que lo reciba solo podrá leerlo cuando la contraseña le llegue a su teléfono móvil. Si tienen que analizar algún archivo, también les recomiendo una página como por ejemplo VirusTotal, que es gratuita, ¿vale? virustotal.com. ¿Por qué les digo esto? Porque la cantidad de errores que hay en las comunicaciones nos hace meternos en un lío. Antes hablábamos del Reglamento General de Protección de Datos y de la importancia que tiene la información y los datos. Y si nosotros ponemos en peligro los datos que podemos estar enviando o que nos envían a nosotros, podemos tener un problema con la ley, ¿vale? Y a partir de ahora, si alguno de ustedes acaba en una administración pública, tiene también que acogerse a la normativa o al reglamento que les pueda implicar con el Esquema Nacional de Seguridad. O sea que ya estaríamos entrando en una bola mayor. Les cuento todo esto y dirán, bueno, igual nos estamos pasando, igual no es tanto lo que hay que tener en cuenta. Pero si ustedes miran el estudio de cibercriminalidad del año 2021, que salió este año, se darán cuenta de la cantidad de ciberdelitos que se están cometiendo en España. El Ministerio del Interior lo sacó y del año 2019 al 2020 subió a más de un 30 y pico por ciento, un 33 o un 34. Este año también ha subido. Hemos pasado de 218.000 a 280.000 en 2020 a 305.000 en 2021. Veremos cómo sale 2022 porque se está trabajando mucho la concienciación y el trabajo en seguridad. Y esos son los hechos denunciados. Hay muchísimos que no son denunciados. Y les digo que casi el 90% son fraude informático. Son estos correos que nos llegan pidiéndonos la tarjeta de crédito y todas estas historias. Rodrigo Melián, yo creo que nos hemos quedado todos igual porque ha sido, la verdad, enriquecedor escucharte y muy práctico también. Todos tenemos que tomar nota y vamos a empezar a cambiar las contraseñas, me da a mí. Sí, hay que trabajar. Y ese truquillo ha estado muy bien, ¿eh? El de buscar una palabra que nos guste y cambiarla por símbolos, números y demás. Rodrigo Melián Alonso, ingeniero técnico de telecomunicaciones, auditor y perito judicial tecnológico, especialista en ciberseguridad. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta ponencia pues, tan útil. Muchísimas gracias. Gracias. Comenzamos con la tercera ponencia del día, que versa sobre publicidad y contenidos online. Y para arrojarnos luz sobre toda esta materia, contamos con Ramsés Villar. Muy buenas. Muy buenas. Gerente de Prodat Canarias. Ramsés, ¿en qué rol se encuentra usted dentro de la empresa? ¿Cuáles son las actividades principales que realiza? Bueno, pues fundamentalmente me dedico a lo que es la gerencia un poco de cuentas. Al final realmente es un trabajo que tiene bastante capacidad comercial, pero sí que también llevo 20 años metido en la parte de la consultoría, con lo cual si quieres tener cierto conocimiento cuando estás hablando con cualquier cliente, incluso dar charlas, dar formaciones y demás, pues tienes que tener ciertos conocimientos y cierta experiencia. Estamos hablando en estas jornadas acerca de la ciberseguridad y en este caso sí que nos gustaría ahondar en el tema, en la materia en la que usted ahora mismo nos puede ampliar mucho la información, que es el de la publicidad y los contenidos online. Cuando quiera, somos todo oídos. Correcto. Bueno, la publicidad y contenidos online. Esto es un tema que tiene dos vertientes, por decirlo de una manera. Tiene una parte desde el punto de vista empresarial. Ha sido un cambio disruptivo, un cambio muy importante de cómo antes las empresas se dirigían a los interesados, a las personas. Antiguamente, yo ya que tengo más de 40 años,
sí que fui receptor en algunos casos de campañas agresivas comerciales en las cuales te enviaban una carta. Esa carta tenías tú que contestarla aportando datos y había una comunicación siempre por correo postal, y con esto las empresas de enciclopedias y demás, a través de una campaña de marketing viral que puede ser un sorteo de un viaje o lo que sea, captaban nuestros datos. Esto era muy tedioso. Ahora ha cambiado radicalmente. Ya cuando las empresas se dirigen a nosotros, ya no tienen que intentar buscarse la vida, por decirlo de esta manera, con la información, sino que pueden dirigirse pues, a empresas, a terceras empresas que tienen bases de datos, y esas bases de datos las podemos utilizar para dirigirnos directamente a ustedes, que sea vuestro correo electrónico, SMS y demás. Esto tiene ciertos matices a nivel de protección de datos, porque ya han habido muchos casos de empresas que tienen bases de datos que no se han obtenido lícitamente, y ¿esto qué conlleva? Directamente conllevaría multas por parte de la Agencia de Protección de Datos. Otra manera también muy interesante de las empresas dirigirse a nosotros es a través de las aplicaciones. Nosotros realmente no somos muy conscientes, pero nos descargamos aplicaciones constantemente. Yo, si analizara de cualquier persona que está escuchando esta charla las aplicaciones que tiene en su móvil, seguramente serían más de 10, más de 20, en algunos casos más de 50. ¿Y por qué es importante la publicidad en estas aplicaciones? Porque cuando nosotros nos descargamos una aplicación, vamos a pensar en TripAdvisor, vamos a pensar la aplicación de Burger King, que a lo mejor la tenemos por las promociones, cualquiera de nosotros. Pues Burger King está directamente captando información directamente de nosotros, de nuestro móvil. Está sabiendo qué es lo que comemos, está sabiendo en qué restaurante vamos, incluso con la geolocalización activada, qué rutas tenemos. Y toda esa información es muy importante. Esto también es algo muy curioso, porque hubo un caso de un político alemán hace unos años que pidió a su compañía telefónica que le dijera qué información tenía la compañía telefónica de él. Después de varias demandas y demás, consiguió que le dieran, creo que son 35.000 líneas de código. Y claro, el político, cuando vio eso, pues dijo, bueno, esto que me lo interpreten a través de un par de empresas, se lo interpretaron, se vio toda la vida digital de esa persona. Desde cuando se desplazaba en el coche, cuando se desplazaba en tren, cuando cogía un avión directamente a otro sitio, cuando enviaba un correo electrónico, cuando tenía llamadas, y toda esa información estaba en la compañía telefónica. Y esto también sucedía porque las compañías telefónicas tienen una política de retención de datos de 6 meses y tienen que guardar esa información. No somos conscientes, pero las empresas tienen muchísima información. Y volviendo un poco al punto anterior de las aplicaciones, toda esa información que estas empresas tienen de nosotros no parecen importantes. No parecen importantes, pero sí pueden llegar a ser importantes. ¿Y por qué? Porque están construyendo un perfil automático. Ya otras ponencias han charlado algo sobre eso, que se crean como perfiles. Pues nosotros tenemos un perfil automático de todo lo que realizamos. Y ese perfil, pues bueno, no es importante. Normalmente no es importante. A nadie nos preocupa que sepan pues, a quién enviamos correos electrónicos, qué publicaciones hacemos en Instagram y demás, pero sí puede ser importante, por ejemplo, si vamos a ir ahora al Mundial de Qatar. 1 de cada 3 países está penalizado o está penalizado con la cárcel ser homosexual. Si a lo mejor estamos haciendo cualquier viaje por determinados países, incluso que las disidencias políticas y demás también pueden ser penalizadas, pues a lo mejor ese perfil ahora sí es importante. Bien. Por otro lado, también me quería abordar lo que es el punto de vista del usuario. Y el punto de vista de las empresas, ya lo hemos visto, es interesante y las empresas son una herramienta fundamental, pero para los usuarios, ¿esto qué ha supuesto? Pues para los usuarios, como dije antes, con el perfilado automático, ha supuesto que estamos vendiendo de alguna manera nuestra privacidad y no somos tampoco, no nos interesa, o sea, a nosotros nos interesa nuestra privacidad, por lo menos a lo largo de los años es lo que se está percibiendo, porque nosotros descargamos una aplicación y decimos, vamos a poner el ejemplo quizás más dramático, una aplicación de linterna, que ya no se hace, pero sí hace unos años era muy típico, una aplicación de linterna, y de pronto la aplicación de linterna te pedía, quiero que tengamos permiso a la agenda de contacto, quiero que tengamos permiso yo qué sé, al micrófono, quiero que tengamos permiso a los correos electrónicos. Muy bien, pues esta aplicación le estamos dando absolutamente permiso a todos nuestros datos. Si le damos permiso al carrete de fotos,
de manera directa esa aplicación podía descargarse todas nuestras fotos y enviarlas a un servidor. Nuestra agenda de contactos, hacer campañas, como dijo el compañero de ciberseguridad, de phishing. Entonces, esto es muy importante. Y fijaos, aplicaciones que usamos todos. TikTok. TikTok es una empresa que está en China. Y esa empresa está supeditada a la legislación de privacidad que marca en China. Y en China no existe una política de privacidad clara. Y realmente, si me preguntan qué hace China con la información, yo diría que no lo sé. No tengo ni idea. Yo sé que en China, en algunos casos, existe un rastreo biométrico de las personas cuando nos desplazamos por el metro y en cualquier localización, con lo cual intuyo que no hay mucha privacidad dentro de ese país. Pues cuando nosotros enviamos cualquier vídeo a TikTok, se lo estamos enviando a China. Y China está perfilándonos. Y esa información, como dije antes, no es importante ahora, pero puede ser importante cuando nosotros hagamos un viaje a China y nos identifiquen. Ahí va, esta es esta persona. Vamos a ver qué ha publicado en sus redes sociales. Y a lo mejor hemos publicado algo en contra del gobierno chino y nos podemos ver en un problema. Esto es algo que puede suceder. Bueno, después ha habido otro caso también muy dramático también, que no sé si os acordáis, alguno que hace unos años, el caso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica tuvo una fuga de seguridad, una brecha de seguridad muy importante, y lo que se dedicaba a esa empresa es a perfilar a ciudadanos. ¿Y cómo hacía ese perfil de los ciudadanos? Pues a través de Facebook. Facebook tenía una funcionalidad oculta que permitía identificar a las personas que están en cualquier grupo de cualquier tipo de tendencia. Por ejemplo, me gustan los animales, puedo decir que soy de izquierda, de derecha, de lo que sea, todo eso, pues eso se lo pasaron a Cambridge Analytica, una brecha, y empresas y partidos políticos utilizaron esa información para hacer una manipulación de los votos. Bien. Es decir, que claro, se pueden manipular los votos, pero a ver, entiendo que de una manera, a lo mejor manipular la intención de voto. Correcto. Ah, vale. Correcto, manipular la intención de voto. Si nosotros tenemos un perfil de cualquier persona, podemos saber que esa persona pues, puede ser más predispuesta a que determinadas fake news, que son noticias falsas, que esto ya está pasando mucho, pues la vinculen con una ideología política. Por ejemplo, si vamos a suponer que queremos que una persona vote a un partido político en concreto, pues vamos a lanzar fake news para que esa persona que tiene cierta predisposición a ese partido político por ese perfil automático, pues a través de esa fake news, pues al final se sienta totalmente identificado con ese partido político y la intención de voto cambie. Y eso es algo que ha pasado en Estados Unidos, que ha pasado con Trump, que han intentado hacerlo en España y ha pasado en España, que han pasado en las siguientes elecciones de Estados Unidos y seguirá pasando. ¿Es fácil eliminar esos metadatos de mis fotos? Es decir, la información que yo he colgado en la red o que se ha colgado sobre mí, ¿es fácil eliminarla? Pues algo que desconocemos los usuarios es que todo en Internet deja huella, ya otras charlas ya lo han comentado, pero hay algo que deja huella especialmente, que son los metadatos. Los metadatos son códigos o datos ocultos que se encuentran dentro de cualquier fichero que nosotros creamos. Un caso a nivel empresarial muy curioso que denunciaron a varias empresas de consultoría y a varias administraciones públicas con nombres y apellidos, a funcionarios concretamente, porque manipularon contratos públicos. ¿Y cómo lo detectaron? Pues muy sencillo. Analizaron los metadatos que tenía el documento PDF que publicaron en la plataforma de contratación del Estado y se veían que en los metadatos contenidos ponía editado por KPMG o Ernst & Young o la consultoría que fuera y modificado por el funcionario. Entonces, blanco y en botella. Evidentemente, sí que ha habido. Algo también peligroso es cuando nosotros publicamos cualquier imagen. Cuando publicamos una imagen no estamos dando nuestra foto, estamos publicando nuestra geolocalización, cuándo se sacó la foto, desde qué terminal, incluso la lente, estamos dando muchísima información. Y en algunos casos, algunos ataques dirigidos, el primer paso es analizar los metadatos de los documentos y con eso voy a tener una visión bastante clara hasta de quiénes son los amigos, cuáles son los usuarios de nuestra red y demás. Por tanto, recomiendo siempre cuando vayamos a publicar una imagen o cualquier documento, una eliminación de los metadatos. Servicios como Hotmail y Gmail son realmente gratuitos y garantizan nuestra privacidad. Bueno, pues
ya me han pisado una máxima que dijeron antes, que cuando un servicio es gratuito, el producto eres tú. Esto es algo real, pero esto es algo muy real y lo decimos mucho los ponentes en muchas charlas. Y es curioso porque Google, digamos que copa creo que es el 90% de la publicidad. Y a nivel de Gmail y usuarios de correo electrónico, no sé cuántos millones de usuarios tiene. ¿Ustedes creen que eso tiene algún valor? O sea, ¿cuesta algo a Google mantener esos servicios? Pues le cuesta muchísimo dinero. Pero también vemos que Google no tiene ningún problema económico, con lo cual debe estar sacando la información o debe estar sacando beneficio de esa información. Por tanto, hay que ser consecuentes. Cuando nosotros tenemos una cuenta de correo electrónico gratuito, no tenemos prácticamente ninguna garantía respecto a esa cuenta. De hecho, si Google dice mañana cerrarla, la cierra y no tenemos capacidad de abrirla. Por tanto, siempre recomiendo que vayamos a usar servicios gratuitos, perfecto, pero siempre tengamos copia de seguridad o paguemos cuentas de pago, en los cuales las políticas y digamos que las garantías de privacidad cambiarían en cierto punto. Claro, porque son una empresa a la que tú le compras un servicio, ¿no? Entiendo. En el caso de optar por otras que no sea Hotmail y Gmail. Existen muchas opciones mucho más seguras. O sea, ProtonMail es una de las alternativas, una cuenta de correo electrónico segura, que es la que utilizan pues, muchísimas personas pues, cuando quieren garantizar un poco más la privacidad. Pero es que esto es por sentido común. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a comprar o hemos comprado un vuelo a Madrid, pues miramos en nuestro correo electrónico y aparece ya marcado que nos vamos mañana a Madrid. Y aparece en el calendario de Gmail o de Office 365, ya automáticamente nos han puesto el vuelo. ¿Esto por qué? Es porque nos están escaneando permanentemente el correo electrónico para determinar información que para nuestra utilidad es interesante, pero también mucha otra información que marca nuestros hábitos. Y eso es algo que la publicidad tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. En la publicidad es eso, parece que nos venden un producto, pero a veces lo que comentabas hace un momento, el producto somos nosotros también. Efectivamente. Tenemos que leer entre líneas cuando recibimos publicidad o accedemos a ella. Claro, ya han comentado previamente, cuando nosotros estamos en una página web, aceptamos las cookies, por ejemplo, aceptamos las condiciones, pues no nos vemos las condiciones. O sea, ahora ha cambiado. O sea, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que dijo antes el ponente, ha marcado un estándar prácticamente internacional a nivel de protección de datos. Y esto ha hecho pues, que muchas empresas se tomen la privacidad muy en serio. Pero, vamos, hace unos cuantos años prácticamente WhatsApp y cualquier empresa de mensajería y demás hacía con nuestra información lo que queríamos. De hecho, nosotros publicamos una foto en WhatsApp y todos los derechos de esa foto pasaban automáticamente a WhatsApp. Esto ahora con la Ley de Protección de Datos ha cambiado porque la idea es que nosotros seamos los titulares de los datos y que podamos decidir sobre la información. Esto, por eso hay que tener mucho cuidado en las cosas, como dije antes, que publicamos, los servicios que publicamos y siempre digo lo mismo, todo en Internet deja huella. Francesc Villar, gerente de Prodat Canarias, muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta jornada sobre ciberseguridad. Muchas gracias. Ya nos embarcamos en la cuarta y última ponencia de estas jornadas tecnológicas sobre ciberseguridad y vamos a hacerlo entrando en materia de seguridad y teletrabajo, custodia de documentos. Sobre seguridad y teletrabajo, custodia de documentos, nos va a hablar Francis Rodríguez, muy buenas. Buenas. CEO y fundador de PC Seguridad. ¿Cuál es el trabajo que desempeña en esta empresa? ¿En qué consiste la actividad de dicha empresa? PC Seguridad empezó hace 15 años, nos catalogamos como una empresa de servicios informáticos integrales, donde abarcamos todo lo que construye la informática, desarrollo de aplicaciones móviles, protección de datos, seguridad, recuperación de datos, copias de seguridad, etc. Y en temas de seguridad y teletrabajo, en custodia de documentos, si puede abrirnos una ventana a este mundo, la verdad que se lo agradecemos porque nos queda mucho por aprender. Bueno, muchísimas gracias. Mira, como ustedes saben, en el año 2020 sufrimos una pandemia que no estaba prevista y que eso ha hecho cambiar a nivel mundial, aceleró los procesos de avance tecnológico. Cosas que en aquel momento no estaban previstas, hoy ya son realidad y hablamos del teletrabajo. Ustedes habéis elegido una profesión para la que estáis formando que es apasionante. El futuro que ustedes tenéis abierto es apasionante.
Yo tengo una empresa con más de 250 empleados, se dedican al desarrollo de aplicaciones para grandes empresas, donde han perdido el 40% de la plantilla. Y lo ha perdido porque empresas alemanas e inglesas han apostado fuerte por la mano de obra canaria y están trabajando esos 40% de plantilla, estamos hablando de bastante, están trabajando desde sus casas con sus ordenadores y han pasado de ganar 30.000 euros a ganar 80.000 euros anuales. Ustedes tenéis un poder impresionante y yo os pido que avancéis en ello, que es vuestro talento. Os vais a dedicar al marketing, a la publicidad y para eso es fundamental el talento. Pero también es fundamental que tengamos las herramientas de trabajo adecuadas. Ya ustedes sois una generación donde vas a poder trabajar con grandes multinacionales, pero para trabajar necesitáis un muy buen equipo de trabajo, necesitáis un muy buen ordenador, necesitáis una muy buena tablet, muy buen teléfono móvil. Y debéis de romper esa barrera que existe entre lo privado o lo particular, o el descanso, ¿no? El hobby, a lo profesional. Es decir, si tenéis un ordenador para trabajar, ese ordenador debe ser para trabajar, no debe de ser para ver redes sociales, no debe de ser para estar navegando, para estar jugando ni nada. Ese ordenador, ustedes, es vuestra herramienta de trabajo. Y esas grandes empresas que están a nivel mundial van a monitorizar vuestro trabajo. Y si ustedes sufren infecciones, roturas por ataques, etcétera, esas empresas podrán prescindir de ustedes. ¿Qué os quiero decir con esto? Debéis de romper el modelo de adquisición. Debéis de ir a por un antivirus de pago, un antivirus que os proteja de verdad. Un NOT 32, por ejemplo, de la marca SET, un Sophos, ¿vale? Tenéis que usar correos electrónicos de pago, no gratuitos. ¿Por qué? Porque lo que es gratis no es seguro y lo que es de pago tenéis una posibilidad de recuperar. Entonces, debéis de romper esos modelos, debéis de apostar por equipos potentes. Es vuestra herramienta de trabajo, ¿vale? Eso es importante que seáis conscientes. Podéis ganar mucho dinero, pero también tendrán que invertirlo. En el mundo hoy en el que nos movemos, ¿vale? Las amenazas cada vez son más crecientes. A mí ya me han llegado 2 clientes que le llamaron por teléfono haciendo pasar por Microsoft y que tenía que renovar la licencia del Windows. A uno le robaron 3.000 euros y al otro le robaron 12.000 euros. Se metieron en los móviles, se metieron en los ordenadores, con el consentimiento del usuario, pensando que era de Microsoft y les robaron. Es importante, todo lo que me han dicho mis compañeros, es bueno que ustedes os mentalicéis. Insisto, tenéis un futuro maravilloso por delante, trabajar en él, pero desde la seguridad, ¿vale? También tengamos en cuenta que hay leyes que debéis de cumplir ustedes. Ya no estamos hablando, en las ponencias anteriores hablaban de protección de datos, por ejemplo, desde el punto de vista del usuario, ¿no? De que nos capten nuestras imágenes, el consentimiento nuestro. Ahora ustedes vais a ser profesionales. Y ustedes como profesionales, hay un artículo que es el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, en el que dice que los responsables encargados de tratamiento de los datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad, al que se refiere el artículo 5.1 del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y que dice además que las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aunque hubiese finalizado el vínculo laboral, es decir, el secreto, la confidencialidad de los datos estará siempre vigente aunque se rompa el vínculo profesional. Y eso puede dar lugar a grandísimas multas. Os lo digo porque yo he visto personas que una vez rompen el vínculo, hacen pública documentación de las empresas y se han enfrentado a multas superiores a 50.000 euros, aparte de los daños penales. Entonces es importante que ustedes sepáis que tenéis que custodiar unos datos, que tenéis una responsabilidad en las empresas y que tenéis que empezar a pensar, aunque todavía sois estudiantes, debéis de empezar a poner el foco en la profesionalidad. Y cuando uno pone el foco en la profesionalidad, pone el foco en tener las mejores herramientas. Y las mejores herramientas son a veces caras y de pago. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día Europa está invirtiendo fuertemente en los fondos Next Generation, están repartiendo miles de millones de euros para que las empresas avancen y hoy en día la adquisición de equipos informáticos en determinadas fases del año han habido ayudas económicas
debemos de aprovechar esas ayudas, debéis de aprovechar esas becas que a veces se ponen a vuestra disposición para empezar a adquirir esas herramientas de trabajo que en el futuro a ustedes os vais a generar muchísimo dinero. Insisto, yo con 47 años pertenezco a una red de empresarios como está Esther, y yo he hecho networking y he hecho negocios con Argentina, Colombia, Perú, he estado en México, he estado en Estados Unidos, he estado en Texas y en Miami, y aquí en España. Me permiten moverme a nivel mundial y estamos empezando esa revolución. Cuando ustedes terminen, esa revolución ya es presente. No perdáis la oportunidad, no perdáis el foco. Formaros, estáis formando para ello, formaros un poco más en seguridad informática, aprender la seguridad informática, porque si vuestros equipos son seguros, ustedes van a ganar muchísimo dinero. Pero tenéis que tener el foco ahí. Mi ordenador es mi herramienta de trabajo. ¿Que necesito entrar a la red social? El móvil. ¿Que necesito jugar? El móvil. El ordenador es mi herramienta de trabajo. Como tal, lo mantengo seguro. O tener otro ordenador. O tener otro ordenador para hobby. Y el del trabajo, claro. Efectivamente. Sí. Pero la herramienta de trabajo, vuestro puesto puesto de empresa, trabajo, ¿no? Al fin y al cabo. ustedes van a ser profesionales, algunos asalariados, otros seres autónomos, pero al fin y al cabo van a generar riqueza a partir de una herramienta de trabajo. Entonces yo, en mi ordenador, me gasto lo máximo que mi bolsillo pueda, pero lo intento mantener siempre seguro. Navegar por internet es un riesgo. Recibir correos electrónicos es un riesgo. Por eso tenemos que tener equipamiento. ¿Hay antivirus gratuitos? Sí. ¿Son fiables? No. ¿Son fiables para la casa? Sí. ¿Qué perdemos? ¿Qué perdemos si se infecta el ordenador? Vamos a un informático, 30, 40, 50 euros nos lo regenera. A lo mejor estar una semana sin poder trabajar porque el ordenador se infectó nos origina un despido. Nos origina que la empresa no nos renueve, que los ordenadores sean lentos, lo mismo. Entonces siempre centrémonos en cambiar el chip. Vamos a ganar dinero, vamos a salir a la calle y vamos a ser grandes profesionales. Y les vuelvo a decir lo que les dije antes, que nada ni nadie os ponga límite en vuestro talento. El talento es lo que os va a hacer diferentes uno a otro. Y tenéis un futuro apasionante. Cuando yo empecé en la actividad profesional, cuando empezó PC Seguridad, a nosotros nos cobraban 300.000 pesetas, que hoy serían como unos 1.800 euros, 1.800 euros, por salir un año en Páginas Amarillas. Páginas Amarillas era un libro así de gordo, una guía de empresas, y pagaban las empresas 300.000. Ya nadie paga por Páginas Amarillas. Páginas Amarillas ahora es una cosita así pequeñita, insignificante. Google se lo ha comido todo. Claro. Entonces, las empresas apuestan por Google, apuestan por Facebook, Instagram, TikTok, etc. ¿Y cómo se diferencia una campaña de otra? Con la originalidad. Ustedes aprovechar vuestro talento, vuestra creatividad, vuestra imaginación, pero insisto, debéis de empezar ya, si estáis al final del ciclo, a pensar como profesionales. Una buena herramienta de trabajo os podrá generar mayores ingresos. Además, el que haya nacido ya con talento, lo que tiene que hacer es aprovecharlo e implementarlo, no quedarse estancado. Siempre hay que desarrollarlo y sacarle partido, claro. Aquí, donde ustedes me veis, yo con 11 años, yo terminé sexto de primaria, en aquel entonces era sexto de Educación General Básica, y ya terminaba mi primer título de programador de ordenadores, con 11, 12 años estamos hablando. Y acabé número 1 de la promoción en España en aquel momento. El lenguaje BASIC, con el ordenador tenía 128K, 256 colores, algo que hoy es impensable. No existía internet para los hogares, no era algo pensable. Y ahí ya yo empecé a evolucionar mi talento. Y hoy estoy donde estoy, gracias a la evolución que he tenido. Desarrollo aplicaciones móviles, desarrollo aplicaciones web, hago protección de datos de grandes empresas. Y una formación constante, imagino. Eso sí. Sí, eso es como los médicos, ¿no? Una formación constante. Hace un mes terminé un curso de desarrollo de aplicaciones en Flutter. No me queda otra. Sigo estudiando con 47 años. Bueno, como tiene que ser, ¿no? Si no se queda uno a la cola. Francis Rodríguez, soy fundador de PC Seguridad. Le agradecemos que haya compartido con nosotros todos estos conocimientos. Y le invitamos a que ahora se sume con nosotros a la mesa redonda. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias.
Pues bien, ya han escuchado a nuestros 4 ponentes y ahora sí que toca el turno de conocer sus opiniones y de ampliar un poco más toda la información que nos han ofrecido en esta mesa redonda, en esta tertulia, y por eso vuelvo a invitar y a saludar a las personas que me acompañan. Jorge Fernández, auditor de privacidad y responsable de auditoría Overdata Consulting SL, ¿qué tal? Rodrigo Melián Alonso, ingeniero técnico de telecomunicaciones, auditor y perito judicial tecnológico, especialista en ciberseguridad. Nos ha ampliado conocimientos en delitos cibernéticos y ciberdelincuencia, y en el caso de Jorge Fernández nos daba a conocer más aspectos acerca de la protección de datos. Y también se encuentra con nosotros Ramsés Villar, gerente de Prodat Canarias, que su ponencia ha versado sobre publicidad y contenidos online. Y Francis Rodríguez, CEO y fundador de PC Seguridad, que nos ha ahondado sobre seguridad y teletrabajo, custodia de documentos. Algo muy interesante además porque, bueno, ahora ya cada vez más hablamos de los nómadas digitales, ¿verdad? Y el teletrabajo es algo a lo que ya nos estamos habituando. De hecho, yo creo que ya prácticamente estamos acostumbrados. Pero claro, también hay que tomar una serie de precauciones a la hora de teletrabajar y en eso ahondaremos. Pero sí me gustaría arrancar lanzándoles una pregunta, a ver qué consideraciones tiene cada uno de ustedes en función a su formación y sus conocimientos. ¿Se puede navegar de forma completamente anónima por Internet? No sé si podemos empezar contigo, Ramsés. Bueno, pues esta es una de las grandes preguntas existenciales. ¿Se puede navegar de manera anónima? Pues en teoría sí, pero yo siempre digo la recomendación de que cualquier cosa que hagamos por Internet va a dejar huella. Para mí la única manera de navegar de manera anónima es utilizar una red que se llama la red Tor. Esto fue una red que lo diseñó, si no me equivoco, la Marina de Estados Unidos hace ya bastantes años, y la diseñó pues para mantenerse en contacto pues con todos los espías y servicios que tuvieran en países donde Internet estaba filtrado o estaba controlado, como puede ser China, Irán y demás. Este sistema de comunicación después se liberó para toda la comunidad online, y ahora es prácticamente la manera de comunicarte de manera anónima, por decirlo de esta manera. Y es curioso, la gente habla de la red Tor, la Deep Web, esas cosas como algo malo, pero es todo lo contrario. Si hay estudios que han analizado todo el tráfico de la red Tor, y casi todo el tráfico no es de ciberdelincuentes, sino son de, a lo mejor, ciudadanos chinos que están consultando el Facebook o el New York Post, o están en Irán también haciendo Internet, o en otros países que Internet, como digo, está filtrado y está contenido. Pero ¿es fácil navegar de forma anónima o es bastante complejo el hecho de llegar al 100% del anonimato? ¿Ustedes qué opinan? ¿A través de qué herramientas podríamos navegar de forma anónima? ¿Existen? Hombre, existen diferentes herramientas para por lo menos intentarlo. Sí es verdad que, como comenta Ramsés, cuando tú te conectas es como cuando accedes por carretera a una autopista. Cuando tú estás conectado de Internet, estás accediendo a un lugar donde hay muchísima información, donde hay muchísimas carreteras, vamos a decirlo así. Si uno va y entra, pues normalmente se le detectará y empezará a verse el camino, ese rastreo que se puede seguir para saber dónde está. ¿Que existen herramientas que te ayuden al anonimato de lo que estás haciendo? Sí, puede ser el navegador que estaba comentando Ramsés, es uno de ellos, pero hay que saber utilizarlos, hay que saber manejarlos. ¿Quiere decir esto tener unos altos conocimientos en informática o en telecomunicaciones? No. ¿Hace falta ser un usuario o una usuaria con unos conocimientos avanzados? Sí. Puede intentarlo, puede utilizar herramientas que existen, pero vamos, hay que tener en cuenta que cuando quieres anonimizar lo que estás haciendo, hay que tener en cuenta que no hay que creerse todo lo que aparece. Todas las herramientas que aparecen en Internet no valen para anonimizar. La VPN en concreto, no sé si es una de esas carreteras que se suelen utilizar o a lo mejor para convertirte en invisible. ¿Ustedes la utilizan? ¿En qué consiste? La VPN, nosotros en nuestra empresa... Red privada virtual. Virtual Private Network, ¿no? Entonces, por decirlo de manera coloquial, es como crear un tubo de acceso para canalizar toda la información que nosotros solicitamos en Internet, y bueno, totalmente seguro no hay nada en Internet, pero digamos que estamos protegiéndonos un poquillo de
de que esa información o esas solicitudes o esa navegación o esos datos con los cuales estamos en Internet, repito, poner un tubito para evitar que sea vista por terceros. Es decir, ¿ustedes la utilizan? Nosotros a nivel empresarial y particular sí la utilizamos. No sé si es el caso del resto. Sí, depende. Cuando vas a conectarse a servicios corporativos, sí que muchas veces te exigen que te conectes por VPN, correcto. En mi conexión de día a día, pues la realidad es que no utilizo un VPN para conectarme. En algún caso que he estado a lo mejor en un hotel, sí es recomendable. Si vas a lo mejor a un hotel, una wifi abierta y vas a hacer una compra por internet, pues evidentemente es muy recomendable que utilices una VPN, pero eso tiene riesgos de seguridad, que ahí cualquiera de nosotros nos puede decir, porque al final una de las técnicas para vulnerar la seguridad se basa en man in the middle, que lo conoce aquí el compañero. Entonces no debemos fiarnos de todas las wifi gratuitas que nos encontremos por internet, porque igualmente a lo mejor tú podrías meter una VPN maliciosa, esa VPN publicarla en todas las listas y lo más probable es que en cuestión de 1, 2, 3 días tengamos un montón de usuarios y no sirva para nada. Ellos pensarán que son anónimos, pero no sirven para nada porque él estaría viendo absolutamente todo, porque dominaría esa conexión. Claro, eso es poniéndonos en el peor de los casos, ¿no? Imagino yo. Pero de todas maneras, a lo largo de las ponencias, creo que podríamos decir que hay un denominador común que sí despierta bastante interés o inquietud, que es el hecho de sentirnos rastreados, ¿no? Prácticamente han monitorizado, saben perfectamente dónde nos hemos encontrado en cada momento. Se habla de la posibilidad de que borre ese rastro. Pero también es cierto, no sé qué opinan ustedes, que aquí entra en conflicto el hecho de que haya determinadas empresas que sepan cuáles son todos nuestros casos. Y digo que entra en conflicto a lo mejor con la investigación de otros delitos, por ejemplo, de asesinatos o de secuestros, donde ese camino que hemos recorrido les ha permitido a muchos resolver casos. ¿Ustedes qué opinan acerca del rastreo minucioso que hay de absolutamente cada terminal que tenemos? Porque cada vez que nos conectamos decimos dónde estamos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Ustedes toman medidas o no para que no sigan su rastro? Si me lo permites, yo cuando hablo en ponencia, yo soy de los que opino que el futuro, a como está avanzando, volveremos a utilizar aquellos Nokia 3210, 8210, porque es tal la cantidad de aplicaciones que pensamos que son legales y acaban siendo maliciosas, y se me viene a la mente la multa que impuso la Agencia Española de Protección de Datos a la Liga de Fútbol Profesional, 250.000 euros, porque en la aplicación de Android, cuando instalábamos para ver los resultados de fútbol, algo tan banal, ver los resultados de fútbol, nos preguntaba si queríamos dar permisos al micro o si queríamos ser geolocalizados. Da igual si dijéramos que no le dábamos permiso, la aplicación los activaba. ¿Qué ocurría? Que cuando entrábamos en un bar o un restaurante, en días de fútbol, se activaba el micro y estaba la Liga de Fútbol Profesional estaba escuchando si en el bar había fútbol o no. Entonces, ellos tenían millones de detectives gratis en este país. ¿Dónde está la mayor gravedad? Que ya eso es muy grave. ¿Qué pasa si vivimos encima de un restaurante? La geolocalización entiende de dos vectores, latitud y longitud, no entiende de altitud. Yo vivo encima de un restaurante y para la Liga de Fútbol Profesional yo estaba en el restaurante. Podían activar el micro y escuchar lo que estaban hablando en mi casa. Les pongo un ejemplo y de una entidad tan poderosa como la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, es verdad, hay la cantidad de veces que estamos siendo espiados. Se me ocurre, por ejemplo, recientemente que he sido padre, pues mi mujer en el último tramo del embarazo, pues las conversaciones que hablábamos, ¿cuáles eran? Pañales, cómo será el parto, métodos anticonceptivos después del parto, no sé qué. Y mi mujer en un momento dijo, es que me meto en internet y toda la publicidad que me sale es lo que hemos hablado. Y esa es la evidencia. Por eso soy de los que opino que o esto empieza a cambiar, que gracias a Dios, por ejemplo en iOS con la nueva versión de iPhone, ¿no? Del sistema operativo de iPhone, ahora permite ser más restrictivo, o volvemos al teléfono analógico. Pero ustedes, por ejemplo, ¿no le ven algún punto positivo en el dato, por ejemplo, de resolver un crimen
sí es cierto que haber seguido ese rastro muchas veces te lleva a resolverlo. Y así habrá muchos más ejemplos. Ustedes que tienen muchos conocimientos sobre esta materia, limitarían igualmente que se resuelvan esos crímenes de otra manera, ¿no? O que se resuelvan esos delitos de otra forma, pero limitarían que el hecho de que se rastreen. Son 4 personas que saben mucho de esto y me gustaría saber qué opinan. Porque creo, perdona, que a lo mejor a muchos de los usuarios como que dejamos la privacidad. Yo no estoy haciendo nada malo, dejamos la privacidad en un segundo lugar porque ahora mismo lo que prima es obtener esa información que ahora mismo necesito. ¿Qué opina? Realmente esa información no va a ser pública, no sé que sea un caso que se esté investigando. Para mí la parte de tirar del hilo y crear, localizar, buscar, mientras no esté vulnerando la información que se realizó en esas comunicaciones, no tiene por qué alertar a nadie. Cierto es que si estamos conectados, estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa, pero también si hacemos uso de servicios que están en venta por los que pagamos y mucho más por los que no pagamos, es normal que estemos geolocalizados y que sigan nuestra huella. Y ahondo aún más, por los que no pagamos tenemos menos derechos. Lo decíamos antes de la ponencia. Si algo es gratis en Internet, nosotros somos el producto, lo acaba de decir el compañero hablando de las aplicaciones. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que para investigaciones tengamos claro que lo que es el rastreo es importante. Seguido de eso, que no van a entrar en la información a no ser que sea necesario. Y además que nosotros cuando vamos a geolocalizar, si nosotros lo fuéramos a hacer, hay que hacerlo de ciertas maneras y hay puntos, por ejemplo, si localizamos una conexión, podremos localizar a lo mejor una dirección IP y una dirección MAC que nos da un dispositivo, un tipo de dispositivo y una conexión en un lugar. A partir de ahí tenemos que hablar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pasarles esa información, eso que hemos investigado, y le decimos esto es lo que hemos sacado y a partir de ahí ellos hablarán con las operadoras de telecomunicaciones y dirán esta IP, este día, a esta hora, ¿dónde estaba? Y a partir de ahí se geolocaliza, igual que las llamadas que se dividen por las celdas de localización. Para mí es importante, pero también es importante que tengamos en cuenta qué es lo que nosotros vamos a publicar en Internet. Porque cuando nosotros subimos algo a Internet, es público. Aunque digamos que tenemos las restricciones, lo que sea. Una foto es que no me la pueden quitar. Captura de pantalla, recorto y tengo un perfil igual. Entonces, ahí jugamos con una, normalmente según los intereses, porque después hay intereses empresariales, intereses, bueno, de lo que pueda haber, pero ahí tenemos que jugar con las varas de medir, pero tenemos que tener en cuenta que si la finalidad es investigar para resolver cualquier accidente, sea cualquier acción, delito, lo que fuera, si es necesario y para mí es hasta bueno. Ya después lo que hagamos, lo de las aplicaciones que pasan información nuestra es otra cosa. Eso es otro tema. Evidentemente hay que tener en cuenta que para Internet nosotros, como dice el compañero, nosotros somos el producto. Nosotros lo que quieren es perfilarnos, saber cuanto más sepan de nosotros, saben concretamente nuestros gustos, nuestras actividades para ofrecernos productos o servicios que puedan ser de nuestro interés. Yo no estoy nada en contra, pero siempre y cuando cumplamos con la ética, la lógica normal y natural de ciudadanos del mundo y que las entidades, tanto públicas como privadas, que cumplan con la legislación. Es decir, que si yo tengo una localización, porque sabemos que la vas a tener, porque para darte el acceso a Internet triangulan los repetidores que tengas más cercanos y saben dónde vas, dónde te mueves y tal. Entonces, pues claro, repito, el producto somos nosotros. ¿Por qué Google se ha hecho millonario? ¿Por qué? Porque sabe todo de nosotros. Entonces, nosotros lo que tenemos que ser es un poco conscientes y filtrar la información que subimos a Internet. Es un tema, aprovechando estas jornadas que me parecen súper interesantes, porque para todos los cachorros hay que educarlos, hay que formarlos. Y hubo una pregunta que hiciste en las jornadas, que era si se consideraba que debería de haber una asignatura pues que fuese, vamos a llamarle, educación virtual o Internet, o como podamos denominarla. Evidentemente están tardando ya en implantarla, desde mi punto de vista, en todos los centros de estudios, porque cualquiera de ellos tiene un móvil
Cualquiera de ellos sube, mirarán el vídeo que les pasé con el QR, un vídeo súper interesante en el que vean los posibles problemas de conectarte a una wifi cuando te vas de vacaciones, que estás encima del bar de Pepe, y qué es lo que pasa con todo ese proceso, que alguien que era el novio no es el novio, se le envía un vídeo, y luego todos los problemas que vienen posteriormente, y por vergüenza no se divulga, no se comenta, y oye, pues ellos son inocentes, ellos no lo hacen con maldad, pero evidentemente hay gente que sí utiliza esa maldad. ¿Querían hacer algún comentario? De todas maneras, también es cierto que no sé si a lo mejor me aventuro a decir que en muchas ocasiones la responsabilidad también está en la persona que se encuentra, la propietaria de ese dispositivo móvil, porque prima la descarga de una aplicación que te va a facilitar algo antes que tu propia privacidad. De hecho, aceptas muchas veces sin haber leído las condiciones, etc. Entonces, ya si tú estás aceptando un contrato, luego es más complicado que te quejes, ¿no? Entonces está todo por escrito, ya te lo hemos advertido. Es importante lo que decía el compañero, de que en la formación de los alumnos se incluya la materia de seguridad informática, ¿no? O seguridad personal en Internet. Te voy a poner un ejemplo nada más. Hace 2 años mi mujer y yo compramos un lavavajilla, ¿no? Y me decía ella, ¿sabes que puedo conectar el móvil al lavavajilla para activar el lavavajilla? Y yo le dije, ¿para qué? ¿Sabes? Meto los platos, meto los cubiertos, meto la pastilla, meto el tal, no sé qué. A mí, ¿qué más me da el botón para que se ponga en marcha si cuando termine se para? O sea, un móvil para decirle, venga, lo voy a activar. Probablemente esa aplicación inocente lo que esté mandando es información de usos al fabricante. Sí. El Rumba. Es que tengo un Rumba que me permite conectarlo al móvil. Lo mismo. ¿Para qué? Si le das un botón y se pone en marcha. Yo no voy a poner el Rumba cuando no esté en casa, que igual se pelea con 4 cables y me tira 3 cosas al suelo. Hay que tener un poquito de sentido común con las cosas. Y el problema es que a veces vamos de, perdonad la expresión, de pardillos, ¿no? Es más, yo cuando doy formación siempre pongo un clásico ejemplo. Ahora mismo nos está ocurriendo, ¿no?, que cuando pedimos el DNI, la gente pues, se ofende, ¿no? Está prohibido por ley, me dice un montón de tonterías, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 20 años, cuando íbamos a comprar con una tarjeta de crédito, ¿qué ocurría? Enseñamos el DNI, nos miraban, decían, vale, perfecto. Sí. Si no eras tú, nadie compraba. Eso ha evolucionado, han puesto el PIN, el contactless, y ahora cualquiera compra con una tarjeta que se encuentra en la calle, hasta 20 euros, ¿no? Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuánto nos vamos más seguros? ¿Cuando enseñamos el DNI o ahora? Caemos en las redes de las grandes empresas que querían. Yo iba a trabajar, la última anécdota que cuento, salía a trabajar por la mañana y me decía el móvil, queda tanto para llegar al trabajo. Y tengo un hijo, mi hijo mayor, con custodia compartida, y los días que dormía conmigo, me decía, queda tanto para llegar al colegio. Y cuando salía a trabajar, queda tanto para llegar a casa. Yo decía, pero si no le he dicho al móvil dónde vivo, dónde trabajo, en qué colegio está mi hijo. Y eso ya no pasa, desde hace unos años para acá ya no pasa, pero me pasó. Entonces... Bueno, yo estoy contigo en que seguramente volveremos a los orígenes, a ese Nokia, que no solamente no nos tendrá tan controlados, sino que seguramente estaremos hasta más desquitados, ¿verdad? ¿No? Porque nos ejerce presión sobre nosotros mismos, vete a dormir ya, ¿sabes? O ya es hora de levantarte. Pero bueno, es verdad, es cierto que nos ofrece muchas facilidades y no es lo mismo mirar un mapa en el librito ese que teníamos, ¿cómo se llamaba? Ahora le llamo GPS, ¿no? Pero bueno, papel, que buscártelo en un GPS. Me gustaría también saber si consideran que están las empresas preparadas para trabajar tecnológicamente. Las empresas preparadas, esa es una gran pregunta, porque no podemos meter a todas las empresas en el mismo saco. De hecho, yo las segmentaría casi en 3 grupos de empresas. Las empresas de microautónomos, en los cuales no tienen dinero ni recursos, ni realmente... tampoco muchas veces utilizan datos demasiado sensibles, pues estas empresas pues, deberían utilizar aplicaciones, no instalarse ningún sistema, no instalar ningún CPD, o sea, no tener servidores en casa, tener contratos con empresas que te garanticen ellos la seguridad y no meterse en muchos líos. Es un poco lo que yo recomiendo a los autónomos. Ya cuando vas un poco analizando, oye, ya tengo recursos humanos, ya tengo empleados, ya tengo una aplicación para hacer nóminas, una aplicación para hacer facturas, o ya empiezo a tener un ERP, que es un planificador de recursos empresariales, tengo que tener un CPD aquí, pues ya empezamos pues, a tener que invertir en seguridad. Y aquí es donde nos encontramos yo creo que grandes problemas, porque por lo menos muchos clientes míos tienen CPD
y yo a veces me he puesto a analizar los CPDs. Para los que no conozcan, los CPDs son los, digamos, donde se encuentran los servidores, una sala donde se encuentran los servidores. Pues yo veo los servidores y veo botellas de agua, enfriando, Coca-Cola, veo cajas, veo los cables tirados, no se sabe muy bien qué va a pasar ahí. Yo digo, oye, ¿qué pasa si rompo, quito este cable? Ah, pues no lo sé. Pues deberías saberlo. O sea, yo siempre digo, deberías saberlo porque es que no puedes tener un sistema que no controles. Y después ya nos encontramos otras grandes corporaciones en las cuales están invirtiendo en seguridad, que son muchas veces clientes de Rodrigo y demás, que hacen hacking ético, se preocupan mucho en seguridad, invierten mucho dinero. Y yo creo que poco a poco vamos a tener que tener claro que la seguridad no es un costo, o sea, es una inversión. La gente no lo percibe, pero si nosotros, yo siempre pongo el mismo caso, o sea, ¿cuánto vale la información en vuestra empresa? Establecerle un valor. La gente no me sabe establecer un valor. Yo siempre digo lo mismo, se puede establecer un valor prácticamente a todo en esta vida. Hasta las personas estamos valoradas porque tenemos seguros de vida. O sea, todo puede tener un valor en esta vida. Entonces, sí que tienes que establecer cuál es el valor de la información. De hecho, incluso, si no me equivoco, ya hay algunas empresas que han evaluado a la información como un activo. ¿Ok? Un activo es algo que se puede comprar, algo que se puede intercambiar, que genera beneficios y demás. O sea, como un coche, que es un activo. Pues la información tenemos que concebirla como un activo que tiene un valor. Y ese valor, pues al final lo podemos definir en el coste que nos costaría reponer esa información, en el coste que podríamos vendérselas como servicio a otras empresas y muchos más estilos de valoraciones. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que cambiar conceptualmente ese enfoque. No, y aparte lo que decías, y haciendo una comparación, como hemos estado haciendo en otras ocasiones, si pones una alarma en tu local para que te avise de si alguien entra, de la misma manera también pon medios tecnológicos, ¿no?, para evitar recibir cualquier tipo de ciberataque, Francis. Hoy por hoy, los empresarios tienen ahora mismo, hoy, en estos momentos, una herramienta importantísima que deben de aprovechar. Hablamos de las pymes, micropymes, ¿no?, que son los kits digitales, los fondos Next Generation. El gobierno está poniendo, y la Comunidad Económica Europea está poniendo hasta 12.000 euros. En ciberseguridad está permitiendo poner, creo que eran 2.500 euros. Hombre, con 2.500 euros tampoco es que vayas a solucionar todo, porque Telefónica invierte mucho más, el Banco Santander invierte mucho más, pero con 2.500 euros que pone a tu disposición, puedes poner servidores de seguridad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, las empresas pueden cambiar a ERPs más potentes. Es decir, el empresario hoy en día, después de la pandemia, yo creo que nos dio una lección a todos, y ahora mismo con los fondos Next Generation, los innobonos que pone el gobierno de Canarias una vez al año o 2 veces al año, depende, hay herramientas. Hoy los empresarios tienen que cambiar la visión, tienen que invertir. Imagino, no sé si ustedes se encuentran con ese tipo, ya a modo de conclusión, si ustedes se encuentran con muchas empresas que no estén preparadas tecnológicamente. Evidentemente, yo creo que es bastante más simple, es un tema de concienciación y de preocuparse por lo que tú tienes dentro de tu empresa, ¿no? Vamos a pensar que de la misma manera que una frutería no necesita una caja fuerte por el dinero que mueve, un banco sí. Por consiguiente, tenemos que adaptar las necesidades de nuestro negocio a la situación tecnológica actual. Es decir, ya el hombre, con todos mis respetos, que vende las pipas y las papas fritas, lleva una tablet. Sí. ¿Entiendes? Antes llevaban un papel y un bolígrafo. Y era súper ciberseguro, ¿eh?, el papel y el bolígrafo. La tablet no tanto. Hombre, ahora si se te va la luz, el papel y el bolígrafo son oro, sí, sí. Claro, tienes que adaptar tu negocio a las necesidades y tienes que ser consciente. Y yo cuando voy a un cliente, yo siempre digo lo mismo. Es decir, ¿qué pasaría si mañana cuando entres por la puerta de tu negocio no hay ordenadores, no hay datos, no hay... Es decir, ¿cómo vuelves nuevamente a funcionar, a facturar? Es decir, hay que ser conscientes e implantar las medidas, reitero, necesarias en nuestro negocio dependiendo del tipo de negocio que tengamos. Exacto. Yo creo que, a colación de lo que han dicho los compañeros, existe, que está aumentando, pero existe una falta de concienciación en cuanto a las medidas que se deben tomar. Pero hay algo, si me apuran, peor, que es que tanto las personas a nivel de usuario como las empresas
no le dan valor a su información. Le dan el valor a la información cuando les pasa algo. Cuando ya tienen el problema encima, y ahora con esto, y pongo un ejemplo sencillo, copias de seguridad. Si vamos a hacer algo bien, vamos a hacer bien las copias de seguridad, vamos a tener un buen sistema de copias de seguridad. ¿Por qué? Yo puedo estar preparado y puedo sufrir un ataque de día cero, que se le llama, que es un ataque que han preparado, que todavía no se conoce y que, oye, nos han atacado hoy, nadie lo conoce, nos han entrado y nos ha tumbado la empresa, ¿no? Y nos han encriptado, imaginemos la información, o nos la han borrado o nos la han robado. Oiga, yo tengo mi copia de seguridad del día anterior y arranco, tardaré en arrancar pues X horas, pero vamos a ponerle 24 horas y estoy en marcha. He perdido un día de trabajo. Si yo no he hecho copias de seguridad en 6 meses, si me sucede eso, he perdido 6 meses de trabajo o 6 meses de información. Y a nivel usuario he perdido mis fotos, mis documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a hacer algo bien, vamos a hacer bien las copias de seguridad, vamos a tener un buen sistema de copias de seguridad, pero sí he hecho en falta que tanto las empresas como las personas empiecen a valorar su información, porque lo valoramos cuando lo perdemos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, caso real, ¿vale? Sí, caso real con un cliente, ¿no? Que lo fui a ver para negociar un mantenimiento informático. Y yo le pregunté a don Miguel, ¿cuánto valen? Tenía como 6, 8 ordenadores. ¿Cuánto valen sus ordenadores? Esos ordenadores míos son viejos, ya tú sabes, el tiempo que tiene. Unos 5.000 euros. Y yo en ese momento había ido al banco esa mañana, tenía una gestión, tenía la chequera. Entonces yo simulé, saqué la chequera, ¿tá? Digo, ¿le parece bien 6.000 euros? Sí, más o menos 6.000 euros. Entonces empecé a rellenar un cheque. Digo, le voy a hacer un cheque por 6.000 euros. Apague todos los ordenadores que me los llevo ya. No, hombre, espérate. Tengo que sacar la información. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuánto valen sus ordenadores con la información que tienen dentro? Ese es el gran problema. Claro. Lo importante no es el ordenador, es un material y cada vez valen menos. El problema es lo que hay dentro de ese ordenador. Pues muchísimas gracias Jorge Fernández, Rodrigo Melián, Ramsés Villar y Francis Rodríguez por habernos acompañado no solamente durante las ponencias sino también en esta tertulia. La verdad que ha sido realmente gratificante poder contar con todos ustedes y que nos hayan regalado sus conocimientos que sin duda alguna, si ponemos en valor y si los ponemos en práctica, nos harán preservar no solamente nuestra privacidad, sino también incluso que a veces no nos duela el bolsillo con alguna mala gestión. Nada, nosotros ya nos despedimos, estamos encantados de haber compartido con ustedes estas jornadas tecnológicas sobre ciberseguridad patrocinadas por el Cabildo de Gran Canaria y organizadas por la Asociación Canarias Habla, y reiteramos, como no, nuestro agradecimiento a este instituto, el Instituto de Educación Secundaria Aruca Domingo Rivero, por cedernos este espacio para poder llevar a cabo estas jornadas. Y también queremos agradecer a los alumnos del segundo ciclo de Marketing y Publicidad por colaborar en la organización de este acto en el marco de un proyecto que desarrollaban aquí en el propio centro. La semana que viene nosotros volvemos con estas jornadas, con estas jornadas tecnológicas, pero van a ser centradas en redes sociales y vamos a volver con más profesionales y expertos en la materia. Así que muchísimas gracias por estar ahí, les esperamos.